Buenas tardes, mi nombre es Luis Marisela Rincón. En esta oportunidad daré a conocer mi propuesta de investigación, la cual se titula Aproximación teórica sobre el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo emocional de estudiantes de educación básica en contextos rurales en Colombia. En cuanto al estado deseado, buscamos construir una aproximación teórica situada en la ruralidad, tomando como punto de partida la realidad de los entornos educativos rurales, las vivencias de los informantes derivadas de la subjetividad escolar y la mediación dinámica y oportuna del docente, a partir de un enfoque cualitativo y fenomenológico hermenéutico. Buscamos generar conocimiento que oriente la inmersión de la inteligencia artificial en las prácticas educativas de manera crítica y ética, transformando tanto los procesos cognitivos como las dinámicas afectivas, respondiendo a los desafíos de la escuela partiendo de la protección y el fortalecimiento del desarrollo socioemocional de habilidades como la empatía, la autorregulación y la resiliencia de los estudiantes. En cuanto al estado observado, desde una visión real y contextualizada de los entornos rurales, los orientadores escolares y docentes muestran preocupación en cuanto a la integración de la inteligencia artificial en el aula, en lo relacionado al impacto que puede generar en el desarrollo emocional, social y cognitivo de los estudiantes. Manifiestan incertidumbre en la relación a los desafíos que pueden generarse a corto, mediano y largo plazo. Preocupación que se deriva en muchos casos, dado que las zonas son aisladas y no cuentan con los medios y el conocimiento suficiente para enfrentar estos desafíos. La dependencia digital, la reducción en la comunicación espontánea en pares, la mediación reflexiva, la afectación de las habilidades blandas son algunas de las preocupaciones que relacionan los docentes. En los casos de docentes del decreto 2277, se genera resistencia a los cambios que se generan con la IA. Interrogantes de la investigación. Interrogante general. ¿Cómo significan los docentes de educación básica rural la vinculación de la inteligencia artificial como herramienta pedagógica y de qué manera esta mediación influye en el desarrollo emocional de los estudiantes, considerando los desafíos, oportunidades y principios pedagógicos que emergen de las experiencias del aula? Interrogantes específicos. ¿Qué conocimientos y percepciones tienen los docentes de educación básica sobre la inteligencia artificial, sus usos pedagógicos en el aula y su influencia en el desarrollo emocional de los estudiantes? Asimismo, ¿cómo significan y experimentan los docentes la incorporación de la inteligencia artificial en el aula y qué vínculos establecen entre esta práctica y el desarrollo emocional de los estudiantes? ¿Qué valor formativo atribuyen los docentes a la inteligencia artificial como herramienta educativa? ¿Y cómo consideran que contribuye o afecta el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes en los contextos rurales? ¿Qué principios pedagógicos y elementos orientadores emergen de las experiencias docentes que permiten fundamentar una integración ética situada y emocionalmente significativa de la inteligencia artificial en la educación básica rural? Propósitos de la investigación. Propósito general. Generar una aproximación teórica sobre el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo emocional de estudiantes de educación básica en el contexto rural en Colombia. Propósitos específicos. Identificar los conocimientos, percepciones y usos que los docentes de educación básica rural atribuyen a la inteligencia artificial como herramienta pedagógica, especialmente en relación con su impacto en el desarrollo emocional de los estudiantes. Describir las concepciones, prácticas e interacciones que los docentes observan entre estudiantes y herramientas de inteligencia artificial y cómo éstas inciden en la manifestación y evolución de sus habilidades emocionales. Analizar el valor formativo que los docentes atribuyen a la inteligencia artificial en el fortalecimiento del desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes, considerando su experiencia pedagógica en contextos rurales. Sintetizar principios, tensiones y elementos pedagógicos emergentes desde la experiencia docente, que fundamenten una aproximación teórica situada para la integración ética y emocionalmente significativa de la inteligencia artificial en las aulas rurales. La investigación enmarca su importancia en la necesidad de comprender el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo emocional y cognitivo de los estudiantes de educación básica en contextos rurales. Más allá del rendimiento académico, se busca analizar cómo la inteligencia artificial transforma las dinámicas psicoeducativas en el aula,
identificando oportunidades, riesgos, desafíos asociados a la implementación en entornos con condiciones socioculturales particulares, generando un conocimiento que oriente prácticas pedagógicas, éticas y emocionalmente sensibles. Las teorías base que orientan la intención investigativa encontramos el desarrollo emocional, teoría de la inteligencia emocional de Stadlovey, Meyer y Goleman, teoría de las competencias socioemocionales de Cassel. De igual manera, las teorías de desarrollo psicosocial, etapas del desarrollo psicosocial de Erikson, teoría sociocultural de Vygotsky y teoría del aprendizaje social y emocional Searle. Estas teorías permiten definir qué se entiende en cuanto al desarrollo emocional y cuáles son sus componentes, ofreciendo un marco para comprender y enseñar habilidades socioemocionales. Marco que permite entender cómo la personalidad y la identidad se desarrollan a través de crisis psicosociales y cómo el entorno educativo puede influir en la resolución de estas etapas, incluyendo el aspecto emocional. Enfatizan en el rol de la interpretación social y las herramientas culturales, incluyendo la tecnología. En cuanto a las teorías de apoyo, encontramos teorías relacionadas con la inteligencia artificial, como fundamentos teóricos, conceptuales, teorías de aprendizaje adaptativo, teorías sobre la interacción humano-computadora en los contextos educativos. En cuanto a las teorías pedagógicas y didácticas, encontramos el constructivismo de Piaget-Brunner, el socioconstructivismo de Vygotsky, modelos de integración tecnológica en el aula y el conectivismo de Siemens. Nos apoyamos en aspectos legales como la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 1581 del 2012 en cuanto a protección de datos personales, la Ley General de la Educación, Ley 115 de 1994. Asimismo, Ética de la IA en la Educación, catalogada por la UNESCO en el 2021, el Plan Nacional de Educación Digital del 2015 y recomendaciones sobre la ética de la IA valoradas por la UNESCO. En cuanto al abordaje metodológico, partimos de un enfoque cualitativo, un paradigma interpretativo, un método fenomenológico y hermenéutico, informantes, 2 orientadores escolares, 2 docentes de tecnología, 6 estudiantes de grado noveno. En cuanto a las técnicas, personales y documentales. El contexto son 2 instituciones rurales públicas, la Institución Educativa San Isidro y la Institución Educativa Técnica Agropecuaria del municipio de Úmbita, departamento de Boyacá, las cuales se encuentran comprometidas con ejercer una educación integral, contextualizada y emocionalmente significativa. Delimitando el campo de acción, se convierten en un componente interpretativo esencial para abordar el fenómeno desde una perspectiva situada y humanista. En cuanto a los criterios de rigurosidad, parte de la credibilidad, que garantiza que las interpretaciones reflejan fielmente las experiencias de los informantes. La confirmabilidad, que mantiene transparencia y neutralidad entre el análisis, respaldando las conclusiones con evidencias empíricas y reflexivas del investigador. Asimismo, dependencia, que asegura la coherencia y la trazabilidad en el proceso investigativo. Por último, la transferibilidad, contextualizando los hallazgos para que puedan ser aplicados en escenarios educativos similares. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, encontramos fuentes personales, fuentes documentales. Dentro de los instrumentos, guiones de entrevista en profundidad, registros de observación. La revisión documental abarca artículos e investigaciones previas relevantes. En cuanto a las técnicas e instrumentos de análisis de los datos, comprenderá la identificación de temas emergentes, el análisis de contenidos del discurso y las narrativas de los participantes buscando comprender los significados subyacentes. Se realizará una interpretación contextualizada de la información a la luz de los contextos rurales para develar el significado de las experiencias. La propuesta se desarrolla en 5 fases. En primer lugar, encontramos la preparatoria y el diseño, que define el problema y delimita el objeto de estudio. En segundo lugar, la exploratoria, que es una aproximación al campo de estudio, identificando situaciones e informantes. En tercer lugar, la interpretativa explicativa, documentando el fenómeno en su complejidad. En un cuarto momento tenemos el trabajo de campo, que es la vinculación a los contextos, las causas y los significados. Por último,
el análisis e interpretación y presentación de los resultados, donde desarrollaremos la aproximación teórica sobre el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo emocional de estudiantes de educación básica.